Después de una intensa jornada en el día de ayer, intensa, rica, matizada, hoy es el día en que empezamos a cerrar. Y reunidos acá, directivos, propietarios de instituciones educativas, representantes legales, rectores, docentes, nos pareció importante iniciar esta tercera jornada hablando de lo que implica la gestión desde una perspectiva particular que enseguida nos van a presentar. Y por eso me parece que hasta ahora lo que rescatamos todo el tiempo es el propósito del encuentro, volver a recordarlo para que pongamos, digamos, en nuestro intelecto ya los propósitos y los objetivos a medida que lo vayamos escuchando al doctor Blechman. Acuérdense que el propósito era recrear los interrogantes: ¿por qué educamos? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Para qué sociedad y para qué mundo? Y no nos olvidemos del rol que nos toca a quienes lideramos las instituciones en este tipo de respuestas. Reflexionar objetivos, reflexionar acerca de los modelos educativos que deben atravesar la escuela y sus actores en función de los nuevos tiempos y nuevas realidades que nos afectan profundamente en cualquier situación de liderazgo en la que estemos. Un docente del frente de un aula es un líder, y lo somos todos los que tenemos funciones dentro del sistema educativo. Y retomo el último objetivo, que es considerar cuáles son las condiciones necesarias para que los egresados, los jóvenes, de los que tantos hablamos durante el día de ayer, conozcan sus propios intereses, sus propias capacidades y habilidades que les permitan desarrollar la vocación que tengan con sentido social y ético. ¿Y por qué no pensar ese objetivo para nosotros mismos en tanto modelos y conductores de procesos educativos en donde los jóvenes tienen una mirada puesta muy fuertemente en nosotros? Le vamos a pedir a la licenciada Karina Korov, analista educativa del Consejo Central de Educación Judía, que nos presente a nuestro orador de la primera conferencia de mañana. Les presento a Bernardo Blechman. Él se inició en la docencia como profesor nacional de educación física, continuó formándose, estudiando, es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA y orientó toda su carrera al campo de la consultoría organizacional y a la gestión, que es sobre lo que nos va a hablar hoy. Bernardo Blechman fue director de la Maestría de Psicología Organizacional de la Universidad de Belgrano y profesor principal de la cátedra en la Universidad de San Andrés en el posgrado. Fue profesor de la Universidad Católica del Uruguay, consultor senior de Naciones Unidas y brindó asesoramiento y continuó brindando asesoramiento a varias empresas, entre ellas Fundación Kellogg, Fundación Ford, Transparencia Internacional y otros entes gubernamentales. Escribió varios libros, uno de ellos está en la feria. Es coautor del libro ¿Dónde va la escuela?, autor de Gestionar es hacer que las cosas sucedan, el lado subjetivo de la gestión. Este último recibió en el 2004 un premio en la feria de la Fundación del Libro, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar sobre el poder difuso del liderazgo en la gestión. ¿Ustedes nos escuchan al fondo? Ahora sí.
Hola. Se despertaron. Muchas gracias por estar. Después de una serie larga de conferencias que han tenido, seguramente, como decía Matías, muy interesantes. ¿Escucha? ¿No? ¿Hasta acá? ¿Hasta ahí? Estamos probando. Ahí. ¿Acá? ¿Tenemos un problema? ¿Ahí? ¿Ahí estamos? Ok. Estamos hablando. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Decía que después de una serie de conferencias que han asistido, seguramente muy interesantes, con muchos contenidos, tengo que agradecerles vuestra presencia esta mañana aquí. Recordaba un orador que en algún momento le tocó hablar en el número 12, después de 12, 11 oradores. Y del otro lado quedaba solo una persona. Entonces empezó hablando y dice, te agradezco muchísimo que te hayas quedado, me siento reconfortado. La verdad es que entiendo que después de 11 yo soy el número 12, así que te agradezco muchísimo que te hayas quedado a escuchar. Dice, no, yo soy el número 13. En fin. Vamos a tener una conversación, como dice el título, sobre el poder difuso del liderazgo en la gestión. Casi la idea sería cómo pensar algunas cosas que de algún modo casi todos ustedes de la rectoría, de ser propietarios de escuelas, viven en una realidad que no es sencilla, que es la de conducción. Y vamos a ver, por lo menos, Ahí, desde nuestra perspectiva, algo no funciona. El micrófono. El micrófono. Ahí. Hola. El hermano no es muy amigable. Hola. Oh. Ahora, hola. ¿Sí? Bueno. Así que yo lo que quiero invitarles es a una suerte de conversación, así que les pido disculpas si durante esta hora y media que vamos a estar juntos vamos a pedirles algunas intervenciones a partir de lo que vayamos conversando. Vale la pena plantearse desde dónde parto yo para pensar las organizaciones. Y para mí hay un tema que cualquier organización, en este sentido, no es diferente de una escuela, de un gobierno, de una empresa. A mi modo de ver, tiene 3 puntos, 3 vértices sobre los cuales mirarse para pensarse como organización. El primero yo diría que es el sentido. ¿Para qué uno hace lo que hace? El sentido no es lo mismo que los objetivos. El sentido tiene que ver con esta pregunta que cada vez es más profunda, es ¿para qué hago lo que hago? Y diferenciar esto y poder pensar esto tiene que ver con la misión, con la visión, con aquello que casi hoy yo podría decirlo de otro modo. Hace unos años hicimos un trabajo en Paraguay con el gobierno de Paraguay y especialmente con el Ministerio de Salud. Entonces hubo una situación que fue muy interesante. Nosotros trabajamos desde Naciones Unidas con el Ministerio de Salud. En ese momento, quien era ministra de Salud, Esperanza Martínez se llamaba, generó toda una política que tenía que ver con acceso gratuito al tema de salud. En Paraguay, hasta hace pocos años, la salud pública no existía y la gente más pobre no podía acceder ni siquiera a los hospitales públicos, más allá de los grados de corrupción enorme que tenía. Entonces generó todo un tema que tenía que ver con el acceso gratuito. Y efectivamente, después de un año ocurrió que muchísima gente, se calculaba que 1 millón de paraguayos accedían a los hospitales públicos. Entonces apareció un otro problema. El problema era que los hospitales empezaron a colapsarse y por lo tanto no podían sostener la demanda creciente que tenían de gente que asistía a los hospitales.
La crítica entonces a la política de acceso, de inclusión, tenía que ver con, miren lo que ocurre. Y a mí me encantó la respuesta de ella, se la tomé y me la apropié. Ella contestó, ese es el problema que queríamos tener. Y es muy interesante para pensar, porque ese es un nuevo problema, pero es un problema mejor que el anterior. Antes, los hospitales atendían más fluidamente, entre comillas, porque no asistía la gente. Ahora que asiste la gente, tienen un nuevo problema, cómo hacerlo de tal manera que sea de calidad y de un modo que respete a esa dignidad humana. Pero ella dijo, este es el problema que queríamos tener. Desde ese momento yo cambié mi visión de qué es una visión. La visión no es solo el sueño de lo que quisiera que ocurra en mi organización, en mi país, en mi comunidad, sino cuál es el problema que quiero tener. Porque no importa lo que ustedes logren, lo que logremos como país o como escuela o como personas, todo aquello que logremos nos va a traer un nuevo problema. Si no estamos preparados, estamos contando un cuento de hadas, como si alcanzar o acercarnos a la misión es resolver todo como un paraíso. Y la verdad, con que uno se encuentra a medida que va creciendo y logrando cosas, es como un equipo de fútbol. Si llega a primera, porque hizo muchos esfuerzos para hacerlo, se va a encontrar con nuevos problemas que no tenía cuando estaba 3 estaciones más abajo. Pero ese era el problema que quería tener. ¿Se entiende esto? Sentido tiene que ver con definir para nosotros qué nuevo problema queremos tener que no tenemos hoy, pero que vamos a tener que resolver cuando logramos aquello que queremos lograr. Si alguien quiere tener una buena vida económicamente, creo que cada uno de nosotros sabe que a medida que tiene algo más, un nuevo problema se lo va a encontrar. Pero, como diría mi tía, prefiero ese que el anterior que tenía. De eso se trata justamente el sentido. ¿Está acá claro? Ahora, el sentido, si uno tiene claro, reflexiona, y yo creo que este es un tema clave hoy, reflexionar, pensar sobre el sentido, es un poco el paraguas de que me plantea para dónde estoy yendo, hacia dónde estoy dirigiendo. Aunque, como diría Galeano, uno nunca lo alcance, pero ese es el camino. Ahora, tiene sentido, el sentido, si lo relaciono con el segundo vértice, que es la eficacia. La eficacia tiene que ver con que efectivamente logre lo que me propongo lograr. Si yo tengo un discurso maravilloso, pero en los hechos no pasa nada, o no hago que esas cosas sucedan, el discurso quedó en discurso, pero no en hechos. Entonces, una organización que sea sustentable es una organización que se plantea algo, pero que además puede hacerlo. Eficacia tiene que ver con la idea de que lo que me propongo lo logro. En una mayor distinción sería la eficiencia, que tiene que ver con qué recursos utilizo. Digamos, yo podría lograr algo en 10 años cuando en realidad se podría lograr en 1 año. Ahí estamos hablando de otra cosa. Claro, hasta acá, segundo concepto de eficacia. Y la tercera punta, lo planteaba hace muchos años, Jackson, un teórico, que decía una organización, cualquier organización, tiene 2 grandes posibilidades. O es un lugar para el enriquecimiento del yo, de la identidad, del crecimiento de la gente, o todo lo contrario. Hay organizaciones que nos hacen crecer, hay organizaciones en las cuales uno siente que se está desplegando en su potencial, y hay otras que nos colocan todas las vallas posibles para empobrecernos como personas. Por lo tanto, el otro vértice es qué lugar ocupa la gente, no solo a quién me dirijo, sino mis propios integrantes en esa organización. Dicho de otra manera, una organización puede ser una fuente de salud o una fuente de enfermedad. Dependerá entonces de cómo me miro en el espejo entre el sentido, la eficacia y la gente. Y ahí plantea una palabra que quiero incluirla. Como yo creo que las cosas, si lo vamos a plantear, no son blanco y negro, es un triángulo tensional. Y como aquí hay gente que está a cargo de las escuelas en términos pedagógicos o a cargo de las escuelas en términos empresariales, todos sabemos que lograr una armonía entre esas 3 cosas no es sencillo. Porque hay veces
que tengo que correrme más hacia un lugar del triángulo o hacia otro lugar del triángulo. Vamos a la educación pública, y acá me gano el odio de mucha gente, seguramente, no sé si está acá o no, pero uno podría decir, claro, que yo sostengo el empleo, la seguridad del empleo y la tarea de un docente como algo defendible, como una estabilidad laboral. Pero también pienso que puede haber docentes que después de 20 años ya no quieran enseñar más y estén aún en cuerpo en la escuela y en alma en cualquier otro lugar. Y si hay uno de los problemas más grandes que hay en las organizaciones, no es cuando la gente está o cuando se va, sino cuando el cuerpo está y el alma está en otro lugar. Cuando ocurrió el deseo y lo único que pone es cuerpo. Ahora, frente a esa situación uno podría decir, ¿a quién protejo? ¿Al docente o a los pibes que están con el docente? Bueno, ahí tenemos un debate, una tensión, y por eso llamamos tensionar esa situación. Hay momentos en que el sentido entra en tensión con la eficacia, económicamente hablando, en términos pedagógicos, etc. Ahí es donde juega algo que todavía no puede ser reemplazado por las computadoras, y es las personas que dirigen, las personas que conducen, las personas que juzgan. Y hasta ahora no hay ninguna computadora, hasta ahora, no puedo decir de aquí en más, que tenga emociones. Lo que define una decisión, más allá del razonamiento, siempre es una emoción. Usted puede tener todos los datos del mundo, pero al final de cuentas, en ese empresario que ni director sabe que por más datos que tenga, el último punto es una emocionalidad, un olfato, un tacto, algo que dice para acá o para allá. Compro, vendo, echo, compro, despido. Eso no te lo da ninguna computadora. Esas tensiones son las que de algún modo están en juego en el arte, en la ciencia del elegir. Hagámonos en claro. Si esto es así, por supuesto en el nivel que ninguna organización funciona sola, y entonces el otro nivel es el relacionamiento con todo lo demás. Estados, otras escuelas, colegas, etc. Ahí yo me miro cuando miro una organización. ¿Dónde está el sentido? ¿Qué pasa con su eficacia? ¿Qué pasa con la gente que está en la organización y la gente a la que me dirijo? Son 3 puntos, no mucho más que eso. Si esto es claro, tengo una pregunta por hacerle, dado que, como alguna vez uno podría señalar, alguien que deja de aprender debería dejar de enseñar. Por lo tanto, yo tengo una pregunta para aprender que es fácil. Quiero decirles, es muy fácil, sabiendo que es el último día de este encuentro y que han recorrido un largo camino, tengo esta pregunta. Les pido por favor que si tienen respuesta me la digan porque no tengo la más pálida idea. Pero es muy interesante porque esta pregunta yo se la he hecho en el curso del último año a un grupo significativo de altos dirigentes políticos, empresariales, y lo que he encontrado es una respuesta homogénea, o sea, vuestra sonrisa. Y este gesto de... Es interesante, ¿no? Porque uno dice la Argentina del 2016, y no está hablando de aquí a 20 años, ni a 10 años, ni está diciendo cómo va a ser la próxima generación, no está diciendo cómo va a ser el año que viene. Y alguien me puede decir, qué sé yo si no sé cómo va a ser el mes que viene, y no sé cómo va a ser la semana que viene. Ahora, es interesante porque si para todos esto es un tema, imagínense para quienes estamos en educación, que estamos preparando para un futuro que no tenemos la más pálida idea de cómo va a ser ese futuro. Entonces la pregunta es, ¿a qué alumnos estamos preparando para qué futuro que no sabemos qué va a ser? Bien, no los quiero preocupar demasiado, es el último día, pero tenemos un problema con eso. Y el problema que tenemos es entonces dónde apuntar. Yo tengo algunas pistas, pero solo algunas pistas que quiero compartir. Lo cierto es que esta pregunta implica un primer razonamiento. El futuro se ha transformado en absolutamente impredecible. Pero no lo decimos nosotros, ¿no? Hace unos años lo decía Niels Bohr, decía, hacer predicciones es difícil, especialmente cuando se trata del futuro. En fin, es un problema. ¿Por qué digo la tesis de Ben-Gurión? Acá tengo varios colegas que me pueden enseñar mucho de eso, pero en algún momento Ben-Gurión tuvo que decir, Ben-Gurión que fue
primer ministro de Israel, después de la declaración de independencia, tenía un problema, tenía que ver con quién luchaba, contra los árabes, y entonces favorecía a los ingleses, contra los ingleses y favorecía a los árabes. Y ahí descubrió o planteó algo que yo quiero proponer. Él descubrió la palabra "y". Van a ver la palabra "y", que tiene que ver con lo que hoy va a ser parte de una respuesta a la complejidad con la que estamos. Se los adelanto, ya no se trata de una cosa o la otra. Ya no se trata de calidad o cantidad. Ya no se trata de rápido o lento. Ya no se trata de mucho o poco, sino se trata de "y". Y esta es la complejidad que tenemos, que no es que tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Les hago un pequeño regalo, olvídense de los peros. No hay más peros, es "y". Y cuando digo que es "sí", es porque vamos a tener que danzar con simultaneidades que antes no estaban. Fíjense esto, si uno pudiese plantearse esto, uno diría, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros quiere decir, bueno, yo, que soy un poco más grande que todos ustedes. ¿De dónde venimos? Venimos de mundos lentos y predecibles. Yo vengo de un mundo donde había cowboys e indios. Y discriminatoriamente los cowboys eran buenos y los indios eran malos. Pero era claro de qué lado estaban uno y de qué lado estaban otro. Los que eran de un partido no eran de otro partido. No sé si eso... En mi escuela primaria hubo 5 o 6 golosinas. Y en la de mi hermano, que me lleva 5 años, las mismas. Había subos, media hora. Cuando salió el Jack fue toda una fiesta. Les quiero decir que esta conferencia está auspiciada por AIA. Cuando salió el Jack era toda una fiesta, porque era una cosa rara. Había un juguetito en el medio y era impresionante. Ahora nosotros tenemos que cada mes te salen 2 o 3 productos nuevos que se incorporan al mercado y que son obsoletos dentro de 2 o 3 meses y continuamente eso. Linealidad, gradualidad, secuencialidad. Secuencialidad quiere decir que en algún momento vos le decías a un pibe, ahora aprendes esto y mañana esto y después te toca esto y después hay una correlativa con aquello. ¿Se acuerdan la palabra ahí? Ahora cuando le enseñás esto, el pibe ya lo vio por internet, lo tomó en un app, lo bajó. Es decir, que se han roto gran parte de algunos condicionamientos con que nosotros fuimos formados y de algún modo están en nuestras huellas cognitivas. La linealidad, una cosa viene después de la otra. A nivel organizacional, alguien decía, en una gran empresa, si yo no tengo la estrategia que baja de la conducción, no puedo hacer nada. Yo no le decía, no podés esperar a tener la estrategia de alguien que está arriba. Tenés que decidir lo que vas a hacer ahora, independientemente de que esté claro o no esté claro el planeamiento general. ¿Ustedes recuerdan esto? Hasta que no lo tenga claro de arriba, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, lo que vas a poder hacer es lo que podés hacer mientras no esté claro el que está arriba. No sé si. Eso es linealidad. Gradualidad es primero una cosa, después la otra. Cuando ustedes llegaron a tercer año o al segundo año, los pibes pasaron al quinto, al primero, al segundo. Se rompió todo ese sistema. Y ese sistema tenía que ver con ese mundo lento y predecible, donde también pedíamos una coherencia conceptual. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Déjeme decir que estos son restos de sentido común que provienen de una larga historia filosófica que uno podría llamar el programa metafísico, inaugurado en algún momento por Sócrates, Aristóteles, Platón y todo ese modelo de pensamiento donde la razón era el centro de las cosas. Hasta el día de hoy nosotros pensamos que la razón está en el centro de las cosas y veamos con el adolescente qué pasa. Situación que no sé si ustedes habrán vivido. Yo la vi en muchos países. Un señor adulto está frente a una computadora y de repente algo le pasa a la computadora y no anda. Más allá de moverla para que las piezas adentro se muevan, porque uno supone que tiene piezas, se le ocurre llamar a su hijo, que a la persona tiene 15 años. Entonces le dice,
¿Me podés explicar cómo se hace? ¿Cómo no? Correte. No, correte no. Explicarme cómo se hace. Así. ¿Cómo? Correte que yo lo hago. Y uno pretende que él le cuente en palabras analógicas lo que él no sabe, que sabe, pero sabe hacerlo. No sé si es claro lo que dice. A eso hoy lo llamamos ser digital, no saber digital. Ellos son digitales, no saben digital. Nosotros pretendemos que nos digan cómo se sabe digital cuando ellos son digitales. Quiero que reflexionen un segundo nada más en pensar si ustedes me tendrían que explicar a mí cómo se respira. Yo me tardaría, porque yo sé respirar, pero no sé tanto explicar cómo se respira. Ellos respiran digital, pero no necesariamente saben explicar cómo. Entonces ahí tenemos una disonancia muy clara entre nuestra forma de pensamiento y algo que ha sucedido que ha cambiado profundamente los modos de pensamiento y de aprendizaje que tienen. No sé si es claro. Nosotros podíamos predecir el año 2016 porque existía algún instrumento que decía algo de lo que fue puede explicarnos lo que va a hacer. No sé si es claro. Desde hace un tiempo, y quiero darles solo algunos ejemplos, todo esto ha cambiado profundamente. La crisis del 2001, la crisis del subprime en Estados Unidos, ¿se acuerdan de esto, no? 2008. No la pronosticó ningún gran centro universitario, ningún think tank, ningún gran gurú, uno por ahí perdido que se llamaba Rubini, supongo que de casualidad o no, uno. Después de eso hay la crisis de España, que tampoco nadie la pronosticó. Después de eso lo de Grecia, que tampoco nadie lo pronosticó, porque casi se ha vuelto imposible pronosticar el mundo que han cambiado de esta manera en que estamos nosotros. Entonces tenemos algunas reflexiones por hacer, porque este mundo ahora se caracteriza por otra cosa. En este mundo, el liderazgo tenía una lógica que se llama intencionalidad del actor. Es decir, que lo que uno quería, si tenía el poder y la autoridad, ocurría en la organización. Esto nos ocurría en todos los niveles. No exactamente así, pero con un trazo grueso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy dueño y quiero que la cosa ocurra de esta manera, en mi intencionalidad la cosa se hace, gran parte. Recuerden que en algún momento el rol que ocupábamos definía el poder que teníamos, el rol que ocupábamos. O sea, de algún modo, tener el poder estaba relacionado con tener el cargo. Imagínense cuando la directora de la escuela llamaba a los padres de un alumno, los padres no dormían esa noche y le preguntaban, ¿qué hiciste? Hoy le van a preguntar a la directora qué hizo con el pibe que supuestamente no sé qué. Es decir, hay un intercambio de esos roles y de poder. ¿En dónde? En un mundo que tiene otro tipo de características que estamos leyendo. Antes hablábamos de mundos lentos y predecibles. Recuerden lo de las golosinas. Recuerden lo de las etapas. Recuerden lo de que, de algún modo, uno podía tener alguna idea de predicción. En estos mundos orgánicos, rápidos, de incerteza dura, algunas cosas han cambiado. La primera es la complejidad. Y la complejidad no es un adjetivo, para mí es un sustantivo. ¿Qué es la complejidad? Cantidad de variables que se juegan, diversidad de variables, sazonadas con incertidumbre. Es decir, esto que nos impide pensar en el futuro tiene que ver con que hay muchísimas variables que se juegan acá, políticas, económicas, sociales, culturales, y todas ellas de algún modo hacen que sea muy difícil predecir porque no sabemos de dónde se mueve la cosa que hace que se mueva acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Segunda cuestión de interrupción, hay una coherencia atencional y hay simultaneidades. Hay simultaneidades. Y por lo tanto empieza a aparecer algo que yo quisiera plantear. La primera cuestión es que va a moverse el eje del rol que ocupamos. Escúchenme porque después lo vamos a plantear mucho más claramente a la persona que estamos siendo.
del rol al sujeto. Y no tiene que ver con enfrentar la realidad. Quiero sugerirles 2 o 3 cositas. La primera, el lenguaje, desde mi punto de vista, es un alcahuete de nuestros pensamientos. Cuando nosotros utilizamos palabras, no solamente utilizamos palabras, expresamos qué es lo que pensamos. Cuando yo digo hay que enfrentar la complejidad, porque la complejidad está de un lado y yo del otro. O sea, yo no formo parte de la complejidad, y la complejidad es algo con la que hay que luchar. Hay que enfrentar la adversidad. No hay que enfrentar nada. Desde mi punto de vista hay que empezar a danzar con la complejidad, surfearla, bailar con ella, porque ha llegado para quedarse. No sé si es claro. Lo vamos a ver cuando planteemos cómo jugamos nosotros con esa adversidad. Por lo tanto, ya no se trata solo de esa racionalidad que planteaba el planeamiento, la idea de racionalidad, sino que empieza a jugar muchísimo más aspectos mucho, entre comillas, blandos. Intuición, olfato, percepción, imaginación. Lo que no tenemos en datos, lo tenemos que empezar a imaginar. Lo que no tenemos en certeza, la tenemos que empezar a percibir. Y ahí empieza a aparecer músculos que hasta ahora no están o no estaban del todo desarrollados. Porque si no, pregúntense en qué momento de la formación de ustedes, la mía y aún la que tienen los pibes hoy, estamos trabajando sobre, por ejemplo, emocionalidad. Una pregunta que yo le hago muchas veces a los ingenieros, pero es más dura todavía para los psicólogos y más dura para los educadores, es ¿en qué momento tuvieron la materia inteligencia emocional 1 correlativa con 2 y 3? Y parece que no, pero parece que nos formaron en lo que hay que saber, pero no nos formaron en lo que hay que saber ser. El conocimiento, desde mi punto de vista, tiene 4 niveles. Uno que es el saber, idea, concepto, lo que estamos haciendo ahora. Para eso hacen falta aula. Pero otra cosa es el saber hacer. Ahí ya empezamos a pifiarla un poco. Porque saber hacer no quiere decir saber, sino poder ejecutar. ¿Alguno de ustedes vino en avión? Yo también. Imagínense que ustedes están en un avión y de repente le escuchan al señor que está manejando el avión diciéndoles: gente que van a este congreso por Dios, que estoy muy contento de llevarlos a Mar del Plata. No saben lo emocionado que estoy, porque esta es la primera vez que vuelo un avión. Bueno, esta risa no sé si la tendríamos en el avión. Nos daría un poco, pero ustedes se bajan y van a otro avión, se sientan cómodamente y dicen: bueno, cambiamos de avión. Pero el nuevo que habla dice: yo sé lo que les pasó antes. Les quiero decir, quédense tranquilos, yo en realidad tampoco volé, pero me leí todos los libros que hay sobre manejar aviones. Tampoco estaríamos muy seguros porque distinguimos saber de saber hacer. Distinguimos que una cosa es leer un libro de negociación y otra cosa es negociar. Distinguimos que una cosa es leer un libro sobre equipos y otra cosa es armar un equipo. Eso es saber hacer. Y también en eso nos ha faltado y tenemos una brecha entre los saberes y los saberes hacer. Pero si hemos avanzado un poco en eso, hemos avanzado menos en un tercer nivel, que es el saber ser. Porque gestionar también es gestionarse. Como nosotros no somos perfectos, bueno, todos creo que no somos perfectos, ¿no? Galeano decía: somos todos humanos, estamos todos mal hechos, pero no terminamos. Por lo tanto, tenemos todavía ahí una brecha, un potencial por desarrollar. Pero algo de eso tiene que ver con que nosotros, ustedes, dirigiendo una escuela, siendo dueños de una escuela, asesorando una escuela, el principal capital que tiene en este tipo de mundos, además de la tecnología que cada vez es más barata y está más al servicio de nosotros, somos nosotros mismos. Porque cuando ya no hay racionalidad fuerte, cuando todo o una gran parte depende de nosotros en cuanto a creación, inteligencia, emocionalidades, etc., el capital es uno. Y la pregunta es: ¿cuánta inversión hay en uno
en términos de saber ser. Vamos a entrar en ese tema. ¿Se entiende esto? Y hay un cuarto nivel, que lo dejamos para después, que lo llamamos el saber estar. Saber estar es el sentido de la oportunidad, el sentido de en qué momento qué. El timing, el kairos griego, que es el sentido de la oportunidad. Saber, saber hacer, saber estar y saber ser no son saberes que han estado equilibrados en nuestra formación, pero que tampoco lo estamos transmitiendo equilibradamente a nuestra gente. Planteo acá una posición totalmente discutible. Yo creo que hoy la escuela tiene mucho más un desafío para el saber ser, o lo que Carl Rogers llamaba en un momento el proceso de convertirse en persona, y el quantum de conocimientos intelectuales que hay. Porque el quantum de conocimientos intelectuales a desarrollar hoy están muy distribuidos. Y tenemos una ventaja, que no somos la hegemonía en la transmisión de conocimiento. Si podríamos aprovechar eso, podríamos hacer espacio para que veamos en la escuela, donde es el único espacio de contacto personal, donde de algún modo todavía ahí podemos tener espacio para desarrollar, dedicar tiempo, espacio, no solo cuando hay crisis. Cuando hay crisis, levanten la palma rotativa, paramos y hablamos. Pero si no hay crisis, vamos con el currículum. Y después de una materia, la otra materia, y después de una materia, la otra materia. ¿Por qué? Porque en todo caso, frente a estos mundos, una de las cosas con las cuales hay que mirarse, desde mi punto de vista, es con el vacío. Con el vacío. Les voy a contar qué es el vacío. Que nunca existe, obviamente algo se llena. Hace muchos años, un hombre, uno de los personajes de Buenos Aires, tiene personajes realmente emblemáticos. Sale uno y es así. Bueno, uno de estos se llama Rodolfo Livingston, creo que ya no está. Es un arquitecto bastante loco, interesante, creativo, etc. Lo nombraron en algún momento director del Museo del Espacio de la Recoleta. ¿No? ¿Conocen? Sí. En ese momento el secretario de Cultura era Horacio Sala, su poeta. Entonces él, ¿qué decidió? Decidió hacer en el espacio de Recoleta una sala que se llamaba Sala Vacía. O sea, ¿qué había en la sala? Nada. Entonces la gente entraba, y estaba toda de blanco, yo la visité, y no había nadie. Y la gente cuestionaba, una sala vacía. Pero cuando la gente entraba a la sala, creo que a todos nos pasa, especialmente nos pasa cuando hay un escenario, o a los profesores de educación física en su momento cuando uno entra a un gimnasio vacío, o cuando uno está en un escenario, aunque no haya nadie en el teatro, le pasan cosas. Le pasan cosas a nivel de la fantasía, de lo que uno coloca ahí, como en el cuadro de Art. Si ustedes vieron la obra Art, era un cuadro en plano, no toda la discusión era su cuadro, pero uno le pone cosas. ¿Qué le pone? Sus fantasías, la cosa que se le ocurre en el momento. Eso fue insoportable. En algún momento lo echan a Livingston y él tiene una famosa carta que le escribe al secretario de Cultura cuando le piden la renuncia diciendo: yo no renuncio, respondo solo a mis mandos naturales del general Fontova. Escribió esa carta, el tipo de arte. Lo cierto es que en algún momento la sala vacía se llenó de objetos y se vació de fantasías y de sueños que la gente ponía ahí cuando no había nada. Los docentes le tenemos miedo al vacío. Por lo tanto, cada hora tiene que ser llenada, cada instante tiene que ser llenada, como si en ese vacío no ocurriera nada. Y después de esta conversación que tenemos nosotros, o después de una gran conversación que ustedes tienen con ustedes, o después de cualquier cosa interesante que pasa, esperamos que esta sea una de ellas, uno sigue pensando y reelaborando y viviendo las cosas que vivió en ese momento. Pero como nosotros no incorporamos eso, pensamos que todo lo vacío es vacío. No sé si es claro. Y hay cosas cuya función es el vacío. Ustedes se imaginan que un vaso, si no hay vacío, tendría algún sentido. Algo hay que llenar. En estos mundos tenemos que empezar a dejar espacio para que ocurran cosas que si no hay espacio no ocurren de la manera que podrían ser sostenidas en una escuela. La escuela hoy para mí tiene un gran tema que es trabajar sobre la persona, porque en esos mundos impredecibles no sabemos qué tecnología, no sabemos qué trabajo va a haber, no sabemos si los trabajos que estamos formando hoy
van a ser los que se van a requerir mañana, pero sí sabemos una cosa, que los conocimientos de las tecnologías pueden cambiar y lo que hace falta es qué persona está preparada para asumir esos cambios, manejar emocionalmente eso y adaptarse y jugar con esa situación. Eso no va a cambiar, se va a profundizar. No sé si soy claro en ese punto. Para eso también hay que preparar. Y acá viene un punto que uno puede llamar un quiebre. Un quiebre es que hay cosas que nosotros pensamos que vienen con nosotros y se llama así soy yo. Si yo tengo el don de hablar, fenómeno. Si yo tengo el don de escuchar, bien. Si no, bueno, así soy yo. Si yo me caliento por cualquier cosa, bueno, así soy yo. Y lo que estamos viendo es que el sujeto es un ámbito de diseño, de desarrollo, de posibilidades. Si entendemos que hay competencias que son del sujeto, vamos a meternos en eso. ¿Está más o menos claro? Bien. Para mí no tanto, pero en fin. Bien. Si esto es claro, vamos a ir mucho más en lo concreto. Dijimos que uno de los temas es la eficacia, ¿verdad? Si entendemos un poquito que vamos a trabajar en este mundo, yo lo que les voy a presentar es un esquema que desde mi punto de vista puede ser aplicado a muchas situaciones, al crecimiento de una persona, el desarrollo profesional, el desarrollo de una escuela o de una empresa. Todo surge con una palabra que para mí es clara, que no se ve por supuesto ahí, ¿no? Es clara, se llama resultados. Eficacia tiene que ver con resultados. Cuando decimos que gestionar es hacer que las cosas sucedan, quiere decir que con lo que yo me mido en la gestión, no es con lo que quiero, no es con lo que deseo, sino con qué me mido, con lo que logro. Durante mucho tiempo la educación estaba prestigiada solo por sus objetivos. Si vos te dedicabas a educación, no hay nada que pedir. Pero hoy, en todos los ámbitos, lo que estamos pidiendo es resultados. Las pruebas PISA, todo eso tiene que ver con que estamos midiendo resultados. Lo único que quisiera incluir es que los resultados sería bueno que los pongamos los educadores y no los economistas solamente. Pero resultados en definitiva. Ahora escuchen bien porque yo lo voy a desafiar en esta ecuación. Desde nuestro punto de vista, los resultados siempre, esa es una palabra peligrosísima, siempre son iguales, por supuesto parten de esa misión y siempre son iguales a la capacidad de respuesta y oferta que yo tenga en relación a la complejidad del desafío. Dicho de otra manera es, resultados es igual a la capacidad de respuesta menos la complejidad del desafío. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir por partes. ¿Está bien aclarado? ¿Qué es la complejidad del desafío? Lo que hablamos antes. La realidad. O, como lo dice muy bien en el cartel de ustedes, la realidad. Dado que hay muchas según lo que cada uno mire. Lo cierto es que la complejidad del desafío es justamente lo que ustedes tienen como el triángulo atencional, los mundos nuevos. Ejemplo. ¿Qué tengo en la complejidad del desafío? Bueno, los padres de hoy por ahí son algún nivel de complejidad en la relación que tenemos. Los docentes son, los alumnos, el tema cultural, millones de cosas, las huelgas, los paros, las leyes públicas, lo que ustedes están discutiendo sobre la inclusión, son todas las complejidades con las cuales ustedes enfrentan y surfean. Muy bien, excelente, la salvó para todos, ¿eh? Estás aprobada, 10 puntos. Quería ver si estaban atentos. O sea, son las complejidades con las cuales uno que impiden, primer lectura, obtener los resultados. De paso, si estas no existieran, ninguno de nosotros tendría sentido. Existimos porque tenemos que surfear o trabajar con las complejidades que se nos presentan. Y es más, se supone que cuanto más complejo, más competente debemos ser. ¿Está claro? Dije en principio porque depende de nuestra lectura que algo que se presenta como dificultad puede ser leído como posibilidad. Depende de cómo la leemos. Pero en todo caso es con el afuera, cómo estamos trabajando con el afuera. Y decimos complejidad, ¿se acuerdan lo que planteamos? Por la cantidad de variables que se juega, bueno, tenemos complejidades en algunos casos hasta tenemos un encuentro de educación rural, a veces con la distancia, o con la integración, o con la irrupción de las tecnologías. Son todas esas cosas que estamos viviendo actualmente. ¿Hasta acá más o menos es claro? Muy bien, ahora viene una pregunta que espero que, si entramos en la conversación, dice
que si yo logro resultados es porque la capacidad de respuesta menos la complejidad. ¿Qué es la capacidad de respuesta? Fuerte, fuerte. Lo que hacemos para jugar con esa complejidad, esa es nuestra capacidad de respuesta. Si, por ejemplo, frente a una situación determinada yo tengo cómo resolverla, mi capacidad de respuesta disminuye esa complejidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, es los recursos que yo tengo para jugarle a esa complejidad. Recursos que pueden ser personales, tecnológicos, etc. ¿Hasta acá es claro? Bien. Ahora, ¿por qué los resultados son la capacidad de respuesta menos la complejidad del desafío? Quiero que lo pensemos un segundo. ¿Por qué los resultados son esto menos esto? El que se anima tiene un viaje a Miami, mentira total. ¿Por qué a una cierta complejidad, si tengo capacidad de respuesta, más menos por qué? Esa sería parte de tu capacidad de respuesta. Tengo experiencia, que es una forma de conocimiento. Está perfecto, ¿qué más? Pero la complejidad puede restar. Excelente. Parte de ese poder, de esa capacidad. Muy bien. Entonces la pregunta, según tu idea, sería: si la complejidad es menor que la capacidad de respuesta, ¿los resultados van a ser positivos? ¿Sí? No, positivos. Si la complejidad es menor que la capacidad de respuesta, los resultados van a ser positivos. Dicho de otra manera, lo voy a traducir muy pedestremente. Si alguno de ustedes maneja autos, se acordará entonces en algún momento que al principio uno no sabe qué poner primero y al mismo tiempo con el tráfico. Y era muy complejo. Hoy no hay que hacerlo, porque ustedes pueden escuchar música, hablar por teléfono, pensar en cualquier cosa y manejar. Los resultados son... En fin. Ahora, si ocurre al revés, si la complejidad es más grande que la capacidad de respuesta. Excelente. Exacto. Entonces eso quiere decir, escuchen bien porque desde mi punto de vista, esto sirve para una dieta, para el próximo partido de Argentina o para manejar una escuela. Si la capacidad de respuesta, miren, hoy a la mañana todos compartimos este desayuno, alguien quiere hacer dieta. Y dice, no, yo hoy quiero comer bien. Entonces va a la sala donde se sirve el desayuno y ahí tiene una complejidad de desayuno. No, yo siempre digo que cuando veo un conversación de este tipo uno se alegra que la comida sea mala. Si es mala, no hace falta mucha capacidad de respuesta. El problema es cuando es buena. Y además esas medias, no lo veo. No importa. Entonces, si mi capacidad de respuesta es mayor y mi voluntad, ni lo que fuera, es mayor, efectivamente, entonces la complejidad, los resultados son buenos. Si no tengo fuerza de voluntad, los resultados son malos. ¿Está acá claro? Eso con una dieta. Tengo un problema con tal docente, o con tal director, o con tal padre. Me presenta un desafío. Si yo tengo capacidad de respuesta, de contención, de discusión, de conversación, probablemente los resultados sean positivos. Si no, no. Hay un problema económico. Lo mismo. ¿Está acá claro? Ahora tengo la pregunta del millón porque quiero entrar en ese punto. Escuchen bien y piensen la respuesta. La complejidad del desafío. ¿Estamos claros lo que es? ¿No? ¿Puede ser alta o baja, grande o pequeña en sí misma? Respuesta. ¿No? Acaban de dar una respuesta maravillosa y eso que es el último día, ¿no? La complejidad del desafío, cuando uno dice es tremendo, no está diciendo nada de la complejidad del desafío, está diciendo cuando yo les decía lo del auto, también les digo, en ese momento cuando ustedes estaban aprendiendo, la complejidad era mayor. Mentira, la capacidad de respuesta es menor. Porque hoy el mismo auto, el mismo tránsito, la misma situación es más fácil. Solo porque lo que ha cambiado es la capacidad
que ustedes tienen para manejar. La tecnología nos ha aumentado la capacidad de respuesta, la capacitación nos aumenta la capacidad de respuesta, muchas cosas que ahora vamos a ver. Primera lección de esto se llama: las cosas o los desafíos son como son y no como yo quisiera que fueran. La primera conducta de quien lidera procesos se llama aceptación. Es como si yo dijera, bueno, en Suiza no pasa eso, pero estás en Argentina. Antes no pasaba eso, pero estás ahora. Y si estás ahora, la primera cuestión es la aceptación, que distingo, no la resignación. La resignación es bajar los brazos y salir de la escena. La aceptación tiene que ver con tomar lo que leo como realidad y a partir de eso, ¿cómo le voy a jugar? Acá está. Esto nos abre un mundo distinto entre una cosa y otra, porque nuestra cultura está muy direccionada a que, como en el viejo monólogo de Tato López, famosísimo, que les recomiendo ver en YouTube, se llama "La culpa es del otro". Él, después de hablar media hora viendo quiénes son los culpables del mal argentino, llega a la conclusión que es un paño de verdad. No importa quién es el otro, la culpa es del otro. O sea, la culpa es de la complejidad del desafío. Si los docentes no fueran lo que son, si el gobierno no fuera el que es, si los pibes no fueran lo que fueran, si esto no fuera lo que fuera, todo andaría bien. Si esta fuera la lógica, hay una sola capacidad requerida, se llama esperar. O sea, esperar que todo lo demás cambie para que la cosa funcione. Pero no parece ser la mejor alternativa. Entonces tenemos la capacidad de respuesta, que es el punto desde el cual yo puedo incidir en la complejidad. Dicho de otro modo, la complejidad solo es pequeña cuando lo que está en juego es mi capacidad de respuesta y de oferta. Y acá viene para las escuelas privadas, para el sector, para el dueño, una distinción importante. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de respuesta y la capacidad de oferta? Son dos. La capacidad de respuesta es la que yo tendría si, por ejemplo, le pido a alguien que me alcance un vaso de agua. Entonces alguien, con buena voluntad, no se lo voy a pedir, me alcanzaría un vaso de agua. ¿Qué tuvo el que me alcanzó un vaso de agua? Capacidad de respuesta, buena voluntad, me lo alcanzó, tuvo el recurso y yo feliz. Resultado. Entonces, ¿cuál sería la oferta en ese mismo caso? Yo, sin agarrarlo yo, por supuesto. ¿Fuerte? ¿Qué quiere decir el siguiente? ¿Querés un vaso de agua? Te ofrezco. Cuando ella me dice ¿querés un vaso de agua? Yo no lo pedí. Pero ella, o ustedes, leen que hay un deseo o una necesidad en el otro y ahí aparece la capacidad de oferta. La capacidad de oferta no es respuesta a un pedido, sino lectura de una necesidad o un deseo y la propuesta de que algo puede satisfacer. ¿Chiste? Esto estaba previsto. Muchísimas gracias. Si hay un tema en la competitividad en el sector privado, es la capacidad de oferta que ustedes tienen para quienes no le pidieron, pero que ustedes leen que pueden desear o necesitar. Y muchas cosas nosotros no sabemos si deseamos o necesitamos a menos que alguien nos lo ofrezca. ¿Ustedes tienen celular? ¿Ustedes formaron parte de la última multitud en las plazas pidiendo celulares a Nokia, a Toshiba? No. Ellos leyeron que esto parecería ser algo que nos vendría bien. Y ahora tenemos más celulares que personas en la Argentina. Nadie lo pidió. Empresarialmente decidieron que era una oferta posible, como el freezer, como alguna de las cosas que nadie pidió, pero que cuando las tenemos nos damos cuenta que era lo que queríamos o necesitábamos. Y acá, en los mundos no predecibles, una de las distinciones claves para cualquier emprendimiento va a ser
desde ya la capacidad de respuesta. Lo llamamos el umbral. Sin capacidad de respuesta no hay sustentabilidad organizacional. Pero el diferencial, y no solo como organización, sino como profesionales, como personas, es nuestra oferta diferente a quien no pidió ni deseó, pero que cuando se lo ofertamos lo toman por algo que era eso lo que yo quería. ¿Entiendes? Gracias. Era esto lo que yo quería. ¿Cuáles son las cosas que aumentan la capacidad de respuesta en una organización? Por lo menos desde mi punto de vista. Son 4. Una, la gente. Si ustedes me permiten, lo llamaría el primus inter pares. Es decir, ¿qué quiere decir la gente? Cuando la gente está motivada, tiene ganas, trabaja en equipo, conoce, tiene saberes. Bueno, eso aumenta mi capacidad de respuesta. Porque la gente, en definitiva, es lo que de algún modo potencializa la capacidad de respuesta. Ustedes están haciendo acá, supongo, es incrementar saberes que les permitan tener mayor capacidad de respuesta frente a situaciones que no. La gente integra el equipo, el liderazgo, la emocionalidad, todo lo que vos hagas con la gente para que la gente quiera hacer lo que está haciendo. En términos organizacionales yo lo llamo a no política de retención, retener a alguien que cuando se quiere ir y vos le ofreces algo para que se quede, y ahí tenés un doble efecto. El tipo piensa, ¿por qué ahora? Cuando me voy. Y los demás piensan, hay que decir que uno se va para que uno lo valore. Así que yo digo que lo que vos tenés que hacer es afirmar, crear contextos para que la gente quiera estar trabajando con vos. Y para mí, esa es la tarea crítica de quien dirige una organización. Como ya no depende, recuerden esto desde mi punto de vista, de tu intencionalidad como dueño, sino de lo que opere en la complejidad de todo lo que está ahí en juego, lo que vos sí es tu laburo es qué contextos creás para que la gente despliegue el máximo potencial. Vos podés comprarle a alguien la ficha para que entre a las 8 y se vaya a las 12 o a la 1, pero no podés comprarle ese arma que va a poner ahí. Eso lo que podés hacer es crear el contexto para que eso ocurra, y esa es una tarea tremendamente compleja, difícil y al mismo tiempo creativa. No sé si es claro. Es la gente, es tu liderazgo, es lo que vos llamás ese trabajo en equipo que es distinto a que lo hagamos solos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pero también hay otro elemento que suma a nuestra capacidad de respuesta, que lo llamamos la estrategia. Porque la estrategia es por dónde vos le querés jugar a esta complejidad que tenés. Y a veces una muy buena estrategia suple carencias que tenés con la gente. En el ámbito deportivo es fácil. Juega Argentina, que acá nos metemos en cualquier lado. Argentina, sumado a los jugadores, vale como 1.000 millones. Le juega a Paraguay, que vale 50 millones. Paraguay le presenta una estrategia por la cual no hay por dónde entrar. Y el resultado está ahí nomás. Lo que definió no es la gente solamente, sino qué estrategia voy a tener para jugar a eso. La estrategia es el camino entre muchos en este mundo absolutamente impredictible que voy a elegir para jugarla al desafío. Y la estrategia tiene que ver la estrategia con los docentes, la estrategia con los padres, la estrategia con el gobierno, la estrategia de negociación, y cualquier teoría pedagógica en definitiva es una estrategia de aprendizaje. Elijo constructivismo porque creo que por ahí va mejor que por sensual empirismo, lo que pueda. Es una estrategia. No, es una muy buena pregunta desde mi punto de vista. Recordad que lo que dijo en la estrategia la hace el líder. Es un tema para mí, dada esa complejidad que tenemos, me estás haciendo recordar la definición de Matsuita. Matsuita fue el presidente de la Panasonic. Entonces él en una conferencia famosa que la recomiendo, está en un libro que se llama La reducción de la inteligencia, le habla a los empresarios norteamericanos. Les dice de todo, pero entre otras cosas les dice, porque los tipos tenían mentalidad fordista, es decir, de arriba para abajo. Y le dice, el lugar hoy de cualquier tipo que conduce una organización se llama movilizar la inteligencia instalada en esa organización.
El centro es cómo movilizar la inteligencia instalada en tu organización. Me permito humildemente alegarle cómo movilizar la inteligencia y las emociones que están en tu organización para que jueguen a favor del proyecto. Eso vos no lo podés exigir, no lo podés ordenar, lo tenés que construir y generar, porque eso hace el valor, a tal punto hace el valor, que si ustedes van al mercado empresarial totalmente, y se vende o se compra una empresa, en algunos casos que valen mucho más con el management que sin el management. Y hay algunas empresas que valen mucho más sacando el management que la empresa en sí misma. Porque ¿cuánto vale Microsoft con Gates o sin Gates? Es muy distinto. Entonces, vos sos un activo de ese lugar y tu gente es un activo. Entonces la pregunta es, vuelvo a tu pregunta, ¿la estrategia de la dama? No, la estrategia es un juego de conversaciones que se da en la organización en distintos niveles, aunque quien decide la estrategia es la construcción. La gran diferencia es si vos vas a decidirla y armarla, o vas a armarla con y la vas a decidir vos. Porque siempre decidís vos. No existe decisión colectiva. Cuando ustedes dicen esto lo va a decidir el equipo, no yo, ustedes están decidiendo que lo decida el equipo. Siempre decidís vos. El asunto no es que decidas o no decidas, el asunto es cómo decidas. Y ahí es donde movilizás o no gente y observadores. Vamos a hablar de minutos. ¿Hasta acá más o menos es claro? Hay dos estrategias que quiero señalarles. Una, la que estamos acostumbrados. Medio, fin, eso se llama el modelo occidental de estrategia. Racional totalmente. ¿Es importante? Sí es importante. ¿Es buena? Es buena. A esa yo le agrego algo de un autor francés, se lo recomiendo, François Julien. Él escribió un libro que se llama El Tratado de la Eficacia y toma el modelo chino. Interesantísimo, yo tomo solamente una cosa para que sirva. En este mundo impredecible que planteamos, ya no puedo planear y cumplir ese plan porque las cosas se me van a dar vuelta en la realidad una y otra vez. Entonces hay dos cosas que sugieren. Una, ¿tengo que planear? Sí. Segundo, tengo que tener la cintura, la perspicacia, la observación para sacarle el jugo a las situaciones impredecibles que se me presentan. Y a eso él lo llama el potencial de situación. Si ustedes revisan la carrera de mucha gente, tal vez la de ustedes, se van a dar cuenta que si uno le pregunta a los 20 años, ¿vos pensabas que ibas a estar en este lugar? No me refiero a la cara, pero claro, también. Es que uno fue tomando opciones, sacándole el jugo a oportunidades que tuve. Yo de repente quería seguir ingeniería, pero me plantearon ser jugador de tenis. Ojalá hubiera ocurrido eso, podría ser un fracaso. Pero de repente me dijeron, pero te vas a Brasil. No, no quería irme a Brasil, pero digo, bueno, me voy. Y ahí se me corrió la carrera y yo elijo esto. Eso se llama la cintura para aprovechar el potencial de situación. La estrategia no es un plan. La estrategia es una idea que se transforma en plan y que va a ser modificada tantas veces como haga falta. Igual que la estrategia docente. Decía Drucker hace muchos años, es tan importante el planeamiento como tan poco importante el plan. El plan es un producto. El ejercicio de planear está bien, pero si yo digo como ese tema no se puede porque tenemos que seguir el programa. Bueno, con mi respeto del mundo, claro que puede haber un programa, pero hoy se dio la condición para que hablemos de otra cosa y a los pibes les gusta más hablar de eso porque les sirve más hablar de eso. Y si yo tengo posibilidad de sacarle el potencial de situación de esa conversación que fue el partido de ayer o lo que ocurrió el otro día en un barrio, eso me permite jugar con un conocimiento que está ahí. No puedo decirle, no, de esto hablemos dentro de 2 semanas, porque dentro de 2 semanas ese no es el tema. Ahora, depende de lo que yo tenga como posibilidad para eso. Plan es importante, sí, nos da seguridad. Carl Wayne, un teórico de las organizaciones, contaba esta historia. Un grupo de gente, y parece real, un grupo de gente se pierde en la montaña
y no sabe para dónde ir. Entonces dice, bueno, de repente, buscando entre lo que venían llevando, encuentran un mapa. Y después de varios días llegaron a un lugar guiados por el mapa. Y de repente, bueno, festejan, la gente lo recibe y cuentan que gracias a Dios se encontraron el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. El mapa queda en algún lugar hasta que alguien lo mira y se da cuenta que el mapa es de los Pirineos y ellos estaban en los Alpes. Entonces lo que él dice es, el mapa le sirvió como seguridad porque no tenía nada que ver con la ruta, pero era como tener algo que los acompañara en el camino, y eligieron un camino que fue, ellos pensaban que era el mapa, eligieron el camino que eligieron, pero el mapa estaba ahí. ¿Necesitamos un mapa? Necesitamos un mapa, pero no necesitamos mirar el mapa para caminar cada paso que damos. En este mundo hace falta ese juego, no sé si soy claro. El último tema, que aumenta nuestra capacidad de respuesta, se llama organización de recursos materiales. Dar esta conferencia en este lugar, ahora que andan los micrófonos, gracias, no es lo mismo que hablar sin micrófono, no es lo mismo que darlo en un lugar donde hace frío, no es lo mismo. Entonces los recursos juegan para aumentar la capacidad de respuesta. El problema de muchas escuelas privadas, a mi modo de ver, es que piensan mucho más en los recursos que en la estrategia y en la gente. No digo que no hay que pensar en los recursos, otra vez, recursos maravillosos. Si yo no como, difícilmente puedo estar preparado para, pero los recursos son una parte, no es todo. Casi diría que sería de todos una parte importante, para mí, no la más importante, para mí. Y hay una cuarta parte, que esta me la enseñó un director de técnico de fútbol, a mí me gusta, que se llama el factor A, y que no es Alberto, ni Ana, ni Andrea. Y suerte. Suerte. O mala suerte. Porque el factor A es el factor azar. Hay cosas que nos van a salir bien de suerte. Y hay cosas que nos van a salir mal de suerte, de mala suerte. Y la suerte, decía hace muchos años Maquiavelo, fortuna e virtud. Fortuna necesitamos para el príncipe de Maquiavelo, necesitamos fortuna e virtud. Virtud es trabajo. Fortuna es que necesitamos un poco de suerte. ¿Por qué? Porque la gestión no es un ámbito limpio de ideas, ocurre en la realidad. En la realidad yo hago todo el deber, pero hay algo que no tiene que ver conmigo, que me lo arruina, o al revés. ¿Está claro hasta acá? Pero ahora quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Si yo trabajo mucho con la gente, si yo trabajo mucho con la estrategia y tengo buenos recursos, ¿necesito suerte? Esto que voy a hacer así no se puede filmar. Si yo no trabajo con la gente y no con la estrategia y no con los recursos, no necesito un poco de suerte. Enorme. Porque puede irme bien, pero solo porque tengo una gran suerte. Por decirlo de algún modo, ¿no? Sencillo, totalmente. Claro, ahora, dejo este lugar porque hay un lugar de impredictibilidad, hay un lugar de que yo no puedo manejar. Tenemos millones de casos de gente que ha hecho todo lo que hay que hacer y algo no, bueno. Pero es muy distinto y también por esto. Porque yo puedo tener la oportunidad en mi vida, pero si no estoy preparado no la puedo aprovechar. La suerte siempre es una oportunidad. Dicho de otro modo, me ofrecen el trabajo del mundo, ese que yo buscaba, para lo cual se requiere saber un idioma. Si yo no lo sé, esa suerte y oportunidad no está. Entonces, ¿por qué estamos planteando esto a nivel de educación? Porque estamos preparando gente que tenga las posibilidades de que cuando ocurra lo que la suerte o no le dé, lo pueda aprovechar. Y por eso para mí vale la pena pensar en esto. Dentro de esto, hasta acá más o menos claro, ¿sí? ¿No están cansados? ¿Vamos a seguir? Metámonos en la gente, que es nuestra tarea, y por qué hablamos de poder difuso. Lo que estamos planteando del liderazgo del poder difuso es que hoy tenemos una distinción entonces entre, cuando hablamos de gente, hacemos una distinción
que a nuestro modo de ver tiene mucho que ver con la gestión. La distinción se llama entre el actor y el sujeto. ¿Qué es el actor? El rol que ustedes desempeñan. El director, asociado legal, apoderado, director de escuela, docente, subinspector, ese es el rol. ¿Qué ha ocurrido con el rol? Lo que dijimos antes. Ha declinado la autoridad del rol, de cualquier rol. Cualquier rol. Hasta de los médicos. Se acuerdan que me dijo el doctor de Florencio Sánchez. Se suponía que me dijo el doctor era el doctor. Hoy veamos en los hospitales la cantidad de pibes que se matan estudiando y que no parecen ser el doctor, sino obreros con guardapolvo que andan atrás del peso buscando cómo sobrevivir. Es más, nosotros vamos de un médico, el tipo le dice, tenés que tomar esto, 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 y uno va a la computadora y se fija si esto, esto y esto está bien o está mal, para volver a discutirle si me digo esto. Es decir, estamos discutiendo cualquier rol. ¿Es una fuente de poder? Sí, pero ha declinado enormemente. Hoy, un director no es respetado por el cargo solamente. Un médico no es respetado por el cargo solamente. Empieza a ser respetado por la persona que ocupa el cargo. Ese es el sujeto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El liderazgo, vaya ya la definición, nunca reside en el actor. Reside quiere decir que a ustedes lo pueden nombrar director, pueden ser propietarios o pueden ser presidente de la nación. Eso le da el cargo. Y el cargo tiene una fuente de poder, pero el liderazgo nunca viene de arriba hacia abajo. Va de abajo hacia arriba, en el reconocimiento que la gente que uno dirige lo reconoce a uno como líder. Y el liderazgo reside en el sujeto. Es decir, que yo puedo tener a un director que puede ser muy buen director, no necesariamente liderar. Y por lo tanto tenemos un uso, a mi modo de ver, un poco vacío de la palabra liderazgo, porque decimos líderes a cualquier tipo que dirija, los líderes de la opinión, no. O cuando en una empresa se nombra al líder de tal equipo, no lo puede nombrar el jefe. Puede nombrarlo jefe del equipo, puede nombrarlo coordinador del equipo, líder del equipo, lo va a nombrar el equipo. Y como el liderazgo es un factor diferencial en mi capacidad de respuesta, a tal punto, y ahora es una demostración palmaria de esto que estamos planteando, que frente a la misma complejidad del desafío, con este momento, con este país, con estos pibes, con todas las complejidades que podamos tener para bien y para mal, una escuela a 10 cuadras de la otra, una es mejor y otra es peor, según la relación que podamos hacer. Si todas las condiciones externas son más o menos las mismas, lo que ha cambiado es quiénes son las personas que están al frente de esa organización. Y hasta ahora vuelvo a repetir que no hemos puesto luz en el sujeto, sino que nos hemos formado como actores. Y más complicado, seguimos formando actores y no tanto sujetos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que el sujeto tiene que ver con todo lo que somos nosotros y toda nuestra historia, que todavía no la aprovechamos de toda. Ahora la pregunta es, si ustedes tuvieran que elegir a una directora de escuela que tiene las mismas competencias técnicas que otra, y una ha sido parte de las leonas y otra no, ¿a quién elegirían? Yo no tendría duda. Es la elección, digo, si las mismas competencias técnicas son las mismas, pedagógicamente hablando. ¿Por qué? Porque le atribuimos a esta persona una experiencia, una vida, una cantidad de cosas que la han alimentado en su lugar de sujeto, que no tiene la otra persona. Quien ha vivido un año afuera y se la tuvo que arreglar sola, en Europa, en Jujuy, en donde fuera, ha vivido una experiencia que la califica de un modo distinto a manejar situaciones que no aquel que vivió en una cápsula de cristal. ¿Es determinante? No. No, es una posibilidad que vale la pena tener en cuenta. Por eso hoy los currículos se presentan como que también son miembros de un coro. ¿Y qué tiene que ver para ser gerente de finanzas? Porque ningún gerente de finanzas trabaja solo con una computadora, sino que trabaja con gente con la cual tiene que articular, convenir, negociar, y eso, cuando uno está en un coro, en un equipo, o ha formado parte de alguna organización, le ha dado una experiencia determinada. Echeverría, que es uno de los fundadores de la línea del coaching,
decía, ¿desde dónde uno enseña mejor? ¿Desde dónde uno, entre comillas, coachea mejor? Desde nuestras heridas, derrotas y fracasos. Mi experiencia como profesor de educación física de hace muchísimos años que con Baruch y con María estábamos rememorando. Yo seguí educación física por dos razones. Una, porque quería asegurarme un empleo rápido en función de necesidades económicas. Y segunda, porque era pésimo jugador de cualquier deporte. Era de los pibes que llaman, creo que pan, queso, y siempre quedan 3 o 4 afuera. Yo, anda al arco. Yo no era ni lo que elegían ni lo que eran elegidos. Y entré para ver si algo podía hacer con eso. La verdad es que a los 4 meses había descubierto cosas que en ese momento ni siquiera se sabía, que yo por lo menos sabía que tenía una facultad de filosofía, un profesor que a mí me enseñó mucho, casi me mostró eso, así que di el ingreso porque me iba pésimo. Toda la parte teórica me iba bien y era un desastre, parecía una comedia de, escúchate, ya leemos. Viste que todos van para acá y él va para allá. Todo la segunda vez que me hicieron la prueba me dijo, ¿usted está seguro que está en esta y no la de matemáticas, profesor? Esa fue la mayor inspiración que me dio. Ahora, el resultado de esto no es autorreferencial, pero a mí me sirvió, es que yo para aprender algo necesitaba 3-4 horas de gimnasio, en lo que los hábiles y diestros compañeros míos aprendían simplemente porque se lo mostraban. Ustedes saben que alguien que es muy diestro, el tipo lo aprende porque es así, y ya está. En ese enseñe cómo fue. Ahora, a mí me costaba 4 o 5 veces más lograr lo que ellos lograban seguir. Pero yo creo que fui mucho mejor profesor de educación física en los años que enseñé que ellos. Porque yo había recorrido todo el camino de la dureza, el esfuerzo, la imposibilidad, el fracaso para lograr algo. Y entendía lo que le pasaba a un pibe cuando no lo podía hacer. Entonces, es claro. Uno, como sujeto, tiene el capital, escuchen bien, capital de sus fracasos, derrotas y errores, como capital de transferencia en las tareas que uno lleva, mucho más que de los logros. Porque uno cuando le va mal se pregunta por qué me fue mal, y nunca se pregunta por qué me fue bien. Lo goza y punto. Si a ustedes lo eligen para algo que quieren, dicen gracias, muchas gracias, no pregunta por qué me elegiste. Pregunta que sería muy útil cada vez que a uno lo eligen para algo, porque puede llevarse alguna sorpresa. Eras el único. Pero uno se pregunta por qué no me eligieron. Entonces de eso, o por qué no lo logré, de eso uno aprende. Eso es parte del sujeto. Parte del sujeto es la salud, parte del sujeto es la amplitud cultural. En este mundo absolutamente interconectado, simultáneo y articulado, la gente no puede formarse en educación aprendiendo sobre educación. La gente tiene que formarse en educación aprendiendo sobre educación, cultura, cine, teatro, historia, matemática, lo que fuera. Porque tiene que ver con las interrelaciones que se van produciendo hoy, que son interconexiones tanto como funciona nuestro cerebro, como de algún modo necesitamos conocer. Las mejores metáforas del equipo no vienen del campo educativo, tal vez vienen del campo deportivo, porque ahí es donde se genera. Pero también es cierto que muchas de las cosas que hacemos hoy empresarialmente no vienen del campo ni deportivo ni del campo educativo, vienen del campo del espectáculo. La idea clave de lo que ha sido el desarrollo de los servicios en el mundo empresario se llama experiencia. Ya no se habla de servicio, se habla de la experiencia que vos tenés. La experiencia que vos tenés es un combo global que hace que lo que antes hacía la torta de cumpleaños para un pibe, ahora lo hace un pelotero que tiene el pelotero, el juego, la moda, y todo eso junto metido con la torta de chocolate en el medio. Y esa es la experiencia que de algún modo uno vive cuando entra a una organización. Es una experiencia global. Eso viene del mundo del espectáculo. No viene del mundo del deporte. Es decir, que los mundos están interconectados. Y que también es una experiencia uno mismo. Cuando hablamos de liderazgo, es muy fácil. Decía alguien, hay 2 tipos de personas. Otro decía que hay 2 tipos de personas. Lo que califica hay 2 tipos de personas y lo que no califica hay 2 tipos de personas. Pero hay 2 tipos de personas. Unos son los que te dan energía
y otros son los que te la sacan. Y yo por lo menos me gusta estar con los que me dan energía. Ahora, ¿quién puede ser líder de algo donde el discurso fundamental se llama la queja? A los 10 minutos quiero ir para otro lado. Y sin embargo nosotros estamos entrenados en la queja y no en la posibilidad. Y no digo que la queja sea relevante. Para mí es una parte que se tiene que transformar en reclamo. Entonces un liderazgo también tiene que ver con el sujeto, lo emocional, porque es contagioso. Gente que tiene ganas me contagia. Gente que no tiene ganas también me contagia. Usted va a tener una conferencia sobre neurociencia. Cuando vamos al cine, ahora, lo digo mucho, mire, le quiero decir una intimidad que por favor pido que no me hagan. El único lugar donde yo consigo que de mis chistes se rían es en esta sala y en las salas por ver conferencias. Hago los mismos chistes con mis hijos, no se ríen uno solo. Y me dicen otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque es contagioso. Porque de algún modo cuando vamos a una cine, una película, lo que pasa en el grupo también nos contagia. En la escuela también nos pasa eso. Y si no hay que pensar en la toxicidad que tienen muchos ambientes y que hacen que sea rechazante entrar a un lugar, a una reunión o lo que fuera. Parte de la creación de contextos son los contextos emocionales que creamos. Y eso no es mágico. Eso es parte del desarrollo que podemos aprender, construir y diseñar. ¿Está acá claro? O sea que en el liderazgo, ¿por qué poder difuso? Porque el poder formal es una cosa y el poder difuso no está de acuerdo al poder formal. Es el poder que uno no sabe si viene de acá o viene de allá, pero es el que de algún modo orienta una acción. La segunda condición de este poder, que va de la interacción entre actores, o sea, entre lo que yo hago con el tesorero, el maestro, así con el alumno, eso son interacciones. Y hasta un cierto momento los manuales de procedimiento, las reglamentaciones nos ayudaban a eso. Hoy, a mi modo de ver, además, lo que está en juego es la construcción de vínculos. Los vínculos no son entre actores, los vínculos son entre sujetos. A tal punto que en educación, desde mi punto de vista, lo que define la fluidez de un aprendizaje no es el contenido, sino el vínculo que alguien tenga con la persona que lo imparte o el medio que lo imparte. ¿Se acuerdan que en algún momento McLuhan decía el medio es el mensaje? Aclaremos, para mí, el medio es el mensajero. El medio es el mensajero. Hasta el día de hoy tengo un recuerdo muy grato de mi experiencia con matemáticas. Me fui en segundo, tercero, cuarto y quinto. Lo que no sé era con las matemáticas o con la profesora que me enseñaba matemáticas. Tal vez si hubiera tenido a Paenza, me hubiera dado mejor, porque el vínculo que se establece ahí juega de otro modo, ¿no? Construcción de vínculos significa que además del organigrama tengo que ver cómo me vinculo con ese otro sujeto. No con el actor docente, no con el actor alumno, sino con qué vínculo. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque si yo tengo un vínculo fluido con vos, más allá de la interacción, me gusta intercambiar cosas. Si hay un desafío es construcción de vínculos. Tercer punto, a mi modo de ver, es de la autoridad del rol al poder del sujeto y del actor. Autoridad es lo que me dan formalmente, poder es lo que construyo. En la línea de construcción de poder, desde nuestro punto de vista es un tema, daría para mucho, pero 4 son fuentes posibles de poder. Una es el cargo, sin duda alguna por tener cargo ya tenés algo de poder, sea cual fuera el cargo. El cargo que trae la amenaza de fuerza posible de ejercer, si no hace tal cosa, tal otra. ¿Funciona esto todavía? Sí, y seguramente va a tener un lugar, pero va creciendo otra cosa que se llama seducción o posesión de recursos escasos. Quien tiene recursos escasos aumenta su poder. Esa botella de agua, ¿cuánto vale acá? Tiramos un precio. 30, a vos no te la vendo y a ella sí. 30 pesos. ¿Cuánto vale esta botella en el medio del Sahara? Quiere decir que la posesión de un recurso escaso
es lo que valida el poder que tengo sobre los demás. Si todos tendríamos el mismo millón o 2 millones de dólares, el dinero no tendría poder. El dinero tiene poder porque algunos tienen más y otros menos, y estos menos desean lo que tienen los otros. Si no lo desean, tampoco genera poder. ¿Por qué? Porque el poder es un juicio que da alguien sobre otro que percibe que lo tiene. En el momento que yo retiro ese juicio, dejó de tener poder sobre mí. De la Rúa, año 2001, en el poder institucional para decretar estado de sitio. Dice que a partir de ahora, estado de sitio. Tiene la ley, tiene el cargo, a partir de eso 4 personas no pueden reunirse juntos. Se reunieron miles y miles y miles. ¿Qué pasó en ese momento? Se retiró formalmente un poder que ya no se reconoció como tal. No estoy hablando de política, estoy hablando del proceso en sí. Vos podés tener la autoridad, pero no el poder. Y en ese sentido el poder es una construcción que se hace con un otro y que tiene que ver hoy, a diferencia de antes, con lo que vos haces a nivel de vínculos, a nivel de conocimiento. ¿Por qué yo le entrego un poder a un profesor? Porque reconozco que tiene un saber que yo estimo valioso. O porque estimo que tiene algunas competencias que yo estimo valiosas. Y si no es así, estoy dispuesta a obedecerlo, pero no me libero. No sé si es claro. En función de eso, ¿cómo están por el tiempo? Bien, 5 minutos. Recurso escaso. 4 componentes de ese poder. 5 minutos, ¿me das un minuto? 5 más. 7, ¿negociamos? Muy rápido entonces. Poder profesional. Desde mi punto de vista, 4 componentes. Uno se llama el deseo. Recuerden lo que dijimos antes. El combustible básico de lo que hacemos es tener ganas, pasión. Pasión no es la palabra. No es la palabra porque dice el deseo es la realización del trabajo, pero no tanto. No, bueno, no tanto, vos te reís por otra cosa, no importa. No tanto quiere decir erotización en el sentido de que le coloco ahí líbido. Porque si no le coloco el líbido, no importa lo que haga. Mi ejemplo mayor se llama Ramírez. Ramírez era un mozo que atendía a gente en las empresas de una fundación en Buenos Aires. El tipo se preparaba antes de salir a escena 2 horas con el moñito, con el traje, sabía lo que vos querías, sabía hablarte y sabía no hablarte, sabía cuándo. Él amaba ser mozo y era uno de los mejores mozos que yo conocí. Si hay un solo consejo que uno tiene es que haga lo que haga, chef, mozo, doctor o ingeniero, lo primero es el deseo puesto ahí. Porque va a ser tanta la competencia, que además de tus competencias técnicas, lo que va a hacer diferenciar es la pasión que tenés para bancarte y lo que hay que bancarse para sostener ese trabajo. Deseo es el primer componente del poder profesional. Yo quiero mucho lo que hago. Segundo, competencia técnica. Vas a tener que saber lo que tenés que hacer. Me encanta que un médico me trate bien, siempre y cuando sepa de medicina. Pero saber de medicina va a ser cada vez más el umbral. Recuerden, Ken Robinson, educador inglés, ustedes están en YouTube, el tipo decía, hay una devaluación de la educación. Lo que antes valía un secundario, ahora vale como un primario. Lo que antes era una universidad, ahora vale como un secundario. Y por eso hay maestrías, doctorados y postdoctorados. Mala noticia, nuestros pibes van a tener mayores exigencias que las nuestras y menores posibilidades. Porque además de las competencias técnicas, lo que le van a pedir es lo que en el diario La Nación, página 12, Clarín, le van a pedir que es las competencias genéticas. Si ustedes leen los diarios, van a decir que sea ingeniero, que sea patatata, y después dicen que sea flexible, que tenga liderazgo, que sea esto, que sea aquello. Le están pidiendo no una forma de hacer, sino una forma. Y por último, todos nosotros valemos no solo por nosotros, sino por la red de vínculos en la que estamos incluidos. El capital social, la calidad y cantidad de vínculos que tengamos. Esto que están haciendo ustedes
tiene que ver con crear capital social. Yo te puedo llamar por teléfono y ayudarme en esto, porque yo solo no puedo. Recuerda la complejidad. No hay nadie hoy que pueda captar la complejidad solo. Equipo, gente. ¿Saben qué? Yo sé de medicina. No soy médico, pero tengo un muy buen amigo médico. Que hay cosas que él sabe que por estar en red conmigo yo puedo decir también las sé. No sé si soy claro. Eso es capital social. Capital social es toda la gente que quiere estar con vos o toda la gente que pagaría por alejarse de vos. Depende. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, acá nos vamos a ir a otra. Acá tenemos este tema. No me voy a meter en este tema. Sí, en dos, voy a usar los 7 minutos de otra manera. Lo decía muy bien alguien que ustedes conocen y que decía lo siguiente hablando del capital social. Se lo voy a leer muy rápidamente, después de un video 5 minutos. Decía, cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, 2 jugadores se enfrentan en un sorteo a pisada y cada uno de ellos se elige alternadamente a sus futuros compañeros. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan lo que yo les conté? Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas conocerán su decadencia conforme a su elección cada vez más remota. Manuel Mandel, que casi siempre oficiaba de elector, observó que sus decisiones no siempre recaían en los más hábiles. Competencias técnicas. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas habilidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandel parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres y mujeres que se respetan y se quieren es invencible. Escuchen bien. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Ahora, la pregunta última que tengo, y si nos vamos, se llama catch up, el final. Elegir entonces es fácil. En vez de mi respuesta, yo quisiera ver si nos ayudan. Vamos a pasar un video que dura 5 minutos para ver, me das una mano. En este video, ustedes van, ¿cómo se llama mi chico que está? Nahuel. Nahuel, vos, todo depende de vos. Todo esto que ocurrió, solo depende de vos. Quiero que esto ocurre. Lo que ustedes van a ver dura 5 minutos. Es la exposición de una persona que no está en el campo educativo, pero que recibe un premio. El premio es... ¿te quedás, Nahuel? El premio que recibe es al mejor director de orquesta en Estados Unidos. El director es muy conocido, se llama Ricardo Muti. Y entonces, en un video que lo vamos a ver, lo único que yo les pediría es que ustedes se queden con algunas frases de lo que de algún modo él nos puede decir. ¿Está bien? Eso siempre y cuando funcione todo esto, como diría Tuzán. Bueno, vamos a ver si lo tenemos acá. ¿Lo puedo poner? Sí.
Ladies and gentlemen, please welcome Musical America's Musician of the Year, Ricardo Muti. Thank you for your wonderful words. It's very difficult for me to say something because everybody before me was so full of humor and spoke a beautiful, beautiful English with different accents, of course. Thank you, Maestro. Always nice to singers, you know. It's my specialty. But I was thinking, you know, tonight the awards were received by very distinguished, wonderful artists, and I was thinking, a composer that writes music. So, the maestro spoke about fantasy, but in the end it's concrete, because the note exists on the paper. So he does something concrete. Then a fantastic violinist, he plays the violin, he produces the sound. A wonderful singer produces the sound singing. A wonderful pianist that plays the keyboard. So I was thinking, what really I do? So I was starting to become depressed. I wasted the entire life. So I'm doing. But then, as I said to Peter Davis, a phrase came to my mind. My teacher, I had great teachers in Italy, great teachers. And my teacher of conducting was Antonino Votto. He was the first assistant of Toscanini in the 20s in La Scala, the golden period of La Scala. And you can find many of his records with Callas, Tebaldi, etc. And he was the teacher of conducting in Milano, in the Conservatorio of Milano. And coming from the Toscanini school, he was very basic, to the point. So when we asked questions about how to do this or to do that, he always said, why worry? You don't have to play. Just do this, something will happen. In fact, a few weeks ago, I had a conversation with a policeman. Conversation, not. So we were speaking about how life is difficult today, you know, the crisis, this and that. And he said, you know, I have 1,200 euros per month. I have several children, this and that. I said, don't worry. If you want to change your life, and I want to help you, you know, I want to help you because you are such a nice guy. You come to my house, and in 3 minutes, I will teach you how to conduct the Unfinished Symphony of Schubert. He said, what is that? I said, it's not important what is that. That's not important. He said, and you will earn in one evening more than you earn in a year. So I said, how is that? I said, it's, you know, the first movement is in 3. That means 1, 2. Don't forget to move the arm on the right part of the top. 1, 2, 3. And so you will see, if you do this, they will start. And keep going, don't stop, keep going. Then when the orchestra stops, that means that the first movement is over. Then in
in that moment, what you do? In that moment, you know, the public, you know, sometimes we hear some delicate cough in the intervals in the pause, you know. So it's pianissimo, and the first one, then you stop. In that moment, you try to look very inspired. You know, don't look at the orchestra because you can meet some eyes that are looking at you in a very strange way. So just look in and sometimes the audience is very affected by this, you know, as you see, you're streaming about certain, and you look at, then when you see that the players are ready, because they put the instruments ready, then you put your hands and do exactly what you did before. Don't forget to move the second, it's already plom, 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 dum, it starts the second movement of the symphony. Fortunately, it's only two movements. When they stop, you stop. And then you turn, you take your applause, and then you take the check and you sing. And then this is what is about conducting. But also, in the same time, a phrase of Vittorio Gui. Vittorio Gui was the famous founder of the Maggio Musicale in Florence. It was a sort of the same period of Toscanini. Actually, they were enemies. And bravo who? Toscanini or Gui? So he said to me when he was 90 years old and I was 27 years old, he said to me, Muti, what a pity to be near to death just now that I was learning how to conduct. And that meant, he meant not to beat time, but to get from the souls of the musicians the music, the feelings, not the notes. The notes are the concrete expressions of the feelings. And that is something that makes the conducting the most difficult profession in the world. Because we have an idea that has to be expressed through the arms and then has to go through the instruments that are played by the fingers or the mouth of players and go to the public. So it's too long way. To beat time is very easy. Anybody can do. Anybody. To make music is very, very difficult. Now everybody is thinking in this room. What do you think is, what is your position? Which part? I think that I am in the middle of the road. And I'm sure that I will never get to the other part of the river, because behind the notes lies the infinite. That means God. And we are too small in front of God. Ladies and gentlemen, please welcome the American musician here, Riccardo Muti. Última situación, por favor, si se ponen de pie todos un segundito. Necesito venir para acá. Quiero que, vieron lo que estaba ahí, decía que él estaba en la mitad del camino. Eso es aleluya, y que nunca iba a llegar ahí. La mitad del camino significa que hay mucho por recorrer. Quiero que hagan esta pequeña ejercicio. Coloquen la mano hacia adelante, la mano hacia adelante, y van a girar, escúchenme bien, sin mover los pies, van a girar hasta que encuentren el punto máximo
y ahí se quedan un segundo e identifican a dónde están apuntando, en qué lugar de la sala. O sea, lo mueven hacia la derecha hasta encontrar acá y ahí me quedo. Y donde llegué me quedo, sin mover los pies. ¿Está claro? Identifican el punto que han llegado, vuelvan despacito ahora acá. Muy bien. Ahora hagamos solamente este movimiento hacia abajo, así. Los están filmando y se lo van a mostrar a todos ustedes. Muy bien, sí. Ahora pongan la mano así y quiero que vean hasta dónde puede llegar ahora sin mover los pies. Curioso, ¿no? Hay una distancia entre donde llegaron y donde podrían llegar. Solo hace falta entrenarse, estirar e ir por más. Gracias. Realmente, muchísimas gracias. Debe de ser mucho más vasos de agua.